Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestro último video sobre la historia del siglo XVII en Inglaterra. Nosotros hemos visto desde la llegada de los Estuardos a los problemas que tuvieron Jacobo I y Carlos I, luego el tema de la guerra civil y la formación de una república como un interregno, como un intermedio en la historia de Inglaterra. Ahora volvemos entonces a la historia de Inglaterra desde 1660 en adelante, en que se va a producir la restauración de la dinastía de los Estuardo, pero estos a su vez van a sufrir otra revolución. En primer lugar tenemos el tema de la restauración. Bien, cuando vimos el video de Cromwell, vimos que al final de su reinado, hacia 1657, se produce su su muerte, y va a continuar su hijo, Ricardo Cromwell. Pero este va a durar poco tiempo en el gobierno porque verdaderamente no demostró el interés ni la capacidad que tenía su padre, y por el contrario van a empezar a movilizarse fuerzas dentro del ejército lideradas por el general Monk, que estaba en Escocia, y desde allí va a gestionar el acuerdo para poder convocar nuevamente a la monarquía en la persona del descendiente Carlos II. Cuando se restaura la monarquía, también se va a restaurar la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y se va a jurar el respeto al último covenant que habían hecho entre el rey Carlos I y los escoceses para defender la monarquía. Hay que decir que esta restauración va a ser un periodo en el cual se va a tratar de llegar a un equilibrio entre las fuerzas reales y las del Parlamento, tratando de hacer una vuelta en forma pacífica, y también en donde se respetaran tanto las libertades ciudadanas, la propiedad privada, como también la prerrogativa real y la aristocracia. Por lo tanto, podríamos decir que es un periodo de un gobierno con una característica mixta, porque a la vez que demostraba adhesión a la realeza, también trataba de sostener y de mantener y respetar lo que había logrado el Parlamento hasta ese momento. Todo esto sostenido y ayudado por un periodo de riqueza y de expansión económica que se va a notar en el comercio internacional fundamentalmente. Bueno, como hemos dicho, va a ser el general Monk el que va a hacer las tratativas, y entonces se va a dirigir hacia 1660 a Londres, en donde restituye el Parlamento Largo, y una vez restituido lo va a disolver para poder llamar a nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones va a primar el tono monárquico, y también se va a tratar de que entre los generales haya personas que adhieran a la monarquía. Por lo tanto, podemos decir que es un periodo de alianza entre el rey y sus súbditos. Para poder certificar todo esto, se va a dar un escrito que es la Declaración de Breda de 1660, que nosotros acá tenemos para que ustedes vean cuáles son las atribuciones del rey y las atribuciones del Parlamento, que intentan llegar entonces a un equilibrio sosteniendo lo logrado durante las revoluciones de 1640. Por su parte, el rey tiene el control y el mando de las Fuerzas Armadas, la dirección de la política exterior, el poder de dispensar el cumplimiento de las leyes cuando el monarca lo tuviera razones para hacerlo por necesidad pública. Después, que los ministros son nombrados por el rey, son responsables ante el rey, y que podía tener recursos financieros propios. Y por su parte, el Parlamento logra algunos elementos por los que había luchado tanto tiempo, como es el control de los tributos, la elaboración de las leyes, el poder de intervención en asuntos graves y el sostenimiento de un ejército.
comenzamos así entonces el gobierno de Carlos II, que va a gobernar hasta 1685, momento en que muere. Se había establecido entonces ese parlamento largo que se va a continuar en lo que se llama el Parlamento Largo de la Restauración. Sabemos que es una época de compromiso entre el rey y los parlamentarios, y si bien el rey tenía atribución de mantener un ejército, en este momento el parlamento no se lo va a permitir el ejército, digamos, más fuerte, sino simplemente una guardia. El resto va a tener que ser licenciado. Se va a dar en esta época, gracias a la política externa de predominio de los mares, una guerra con Holanda, que demuestra entonces la importancia que daba este reinado tanto a las relaciones con Holanda como al comercio. Bien, todo esto en el marco del proteccionismo económico del que ya hemos hablado, que se va a concretar en actas de navegación, según las cuales solamente los productos ingleses podían ser comerciados en barcos ingleses y que solamente los barcos ingleses de bandera inglesa podían entrar en los puertos ingleses, con lo cual se limitaba toda competencia. Y también se va a lograr en esta época un tratado de amistad con Francia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué decimos que es importante el tratado con Francia? Porque es la Francia de Luis XIV, la Francia católica, la Francia que busca la unidad religiosa, y entonces eso va a ser muy mal visto en Inglaterra. Por lo tanto, de a poco empieza a perderse el equilibrio que se había estado manteniendo entre el rey y el parlamento. Sabemos que históricamente en Inglaterra había dos partidos, los Whig y los Tory. Los Whig históricamente habían defendido los derechos del Parlamento, su líder era Shaftesbury, y buscaban una monarquía, o sea, no eran antimonárquicos, pero creían que la monarquía tenía que estar limitada, ya sea por una división de poderes entre el rey y Parlamento, o también por la existencia de atribuciones que no pertenecieran al rey, o sea, que fueran quitadas al rey. Por su parte, los Tory eran aquellos que defendían la prerrogativa real. ¿Qué es la prerrogativa real? La supremacía del rey por sobre toda institución o autoridad. Ya desde 1670 se dan los primeros conflictos, especialmente por miedo al catolicismo y a un cierto ambiente católico que se estaba instalando en la corte. Es por esto que, para tratar de tranquilizar al Parlamento, se va a organizar el casamiento de María. Sabemos que Carlos había tenido primero este matrimonio protestante, del cual tenía dos hijas, María y Ana, y después queda viudo. Con María, entonces, al casarse con Guillermo de Orange, un príncipe protestante fuerte, digamos, un líder del protestantismo continental, va a asegurar la línea sucesoria en esta religión. Pero los problemas también se van a ver a través de las acciones del Parlamento, porque como se buscaba una indulgencia hacia los católicos, el rey que promovía una indulgencia a los católicos, en realidad la gran preocupación del rey era su sucesor, porque su sucesor era el duque de York, que era su propio hermano y era católico. Por lo tanto, quería ver de establecer ciertas leyes que le permitieran llegar al trono. Esto va a ser rechazado por el Parlamento, estableciendo un acta de uniformidad en base a la Iglesia anglicana, la derogación de todo tipo de indulgencias, un Bill of Test, o sea, una prueba de pertenencia al anglicanismo, y una ley de exclusión para excluir a todos los católicos de los cargos de gobierno. Sabemos entonces que esto apuntaba al duque de York, aunque en realidad siempre se lo consideró excluido de estas leyes por su categoría real. Y por último también el habeas corpus. A esta ley
que después ha tenido tanta influencia hasta nuestra época y está incorporado a todas las constituciones del mundo, según la cual nadie podía ser prisionero, tomado prisionero y llevado a la cárcel sin antes no existir un proceso judicial. Frente a esta reacción del Parlamento en contra del heredero es que Carlos II decide disolver el Parlamento y gobierna por unos años sin Parlamento, desde el 79 hasta el 85, que va digamos, a morir. Al morir Carlos I, llega al gobierno Jacobo II. Jacobo II, como su hermano, también tenía tendencias católicas y esto se va a notar cada vez más en la corte. En un principio tenía el apoyo de los Tory, aquellos que defendían la prerrogativa real, que estaban formando parte del Consejo Real, y por lo tanto se considera esta primera etapa de gobierno un periodo donde se van acentuando los tonos del absolutismo. Las alianzas con Francia y la presencia católica, especialmente de religiosos, de jesuitas en la corte, va a empezar a encender alarmas. Acordémonos lo que decíamos del miedo, cómo actuaba en estas circunstancias políticas, y esto también se va a agravar con las declaraciones de indulgencia hacia los católicos. Por eso es que el Parlamento protesta y va a ser disuelto. Además, en esta época, Jacobo II va a perder otro aliado más, que son los obispos, porque por un problema religioso, en vez de protegerlos, el rey los atacó, y esto va a provocar que estos también lo abandonaran. Ahora, lo que motivó la revolución va a ser el problema de la herencia, fundamentalmente. Dijimos recién que Carlos II tenía un primer matrimonio con Anna Hyde, por el cual había tenido dos hijas educadas y casadas con protestantes, María y Ana. Pero viudo se vuelve a casar con María de Módena, una italiana católica, y que con esta va a tener un hijo varón, por lo cual este pasa a primera línea en la sucesión y es bautizado como católico. Frente a esto, ya las fuerzas parlamentarias vuelven a movilizarse, los Tory y los Whig se unen, y entonces tenemos aquí el motivo de la revolución. Esta revolución se denomina gloriosa no solamente por su triunfo, sino porque fue realizada sin derramamiento de sangre y por un acuerdo general de toda la nación. Por supuesto que hubieron opositores, pero realmente el rey se fue del trono prácticamente sin que nadie lo ayudara para poder sostenerlo. Bien, entonces esta gloriosa revolución se produce por la unión frente a un enemigo común, que era Carlos y su heredero, de los partidos Whig y Tory. Y se convoca en ese momento, se considera que el trono está vacío porque el rey huye, y entonces frente al trono vacío el Parlamento, desconociendo al nuevo heredero, se absorbe para sí la autoridad del supuesto rey ausente, se declara regente y a través de la Declaración de Derechos convoca a María y a Guillermo de Orange para que vengan a gobernar en Inglaterra. Estos rápidamente se trasladan de Holanda, desembarcan en Inglaterra, mientras que Carlos va huyendo, Jacobo II va huyendo, y Guillermo y Ana y María vienen muy despaciosamente, van esperando que distintas fuerzas se le unan en el camino, que el rey se vaya de Inglaterra directamente, y poco a poco van realizando su camino hacia Londres en forma triunfal. Bien, esta es la Declaración de Derechos que se va a firmar entre el rey y este Parlamento para reconocer la autoridad ahora sí de Guillermo y de María. Fíjense cuáles son los atributos que va a tener el Parlamento.
la facultad exclusiva de votar las leyes sin que el monarca tuviera el poder de dispensar su cumplimiento. Voto de subsidios económicos por parte del Parlamento. Reunión regular de las cámaras. Recordemos que hasta ese momento las reuniones eran extraordinarias o no regulares porque dependían de que el rey los convocara por alguna causa. En cambio ahora se establece un régimen regular de reunión. También derecho de petición de las cámaras, la libre elección de los miembros del Parlamento y la ilegalidad de que el rey tenga un ejército en tiempos de paz. Bueno, la sucesión entonces ha recaído sobre María y Guillermo y se prevé la posibilidad de que estos no tuvieran herederos y se dice que la línea sucesoria le continúa a Ana y su esposo, quien en caso de que no tuvieran hijos, debía buscarse algún otro heredero relacionado con el pariente más cercano. Podemos decir que entonces, a través de esta gloriosa revolución, del establecimiento de los nuevos monarcas, Guillermo y María, y de esta declaración de derechos, en donde, a modo de una constitución, le va a otorgar una serie de atribuciones al Parlamento, se da el triunfo de una nueva forma de gobierno que es la monarquía constitucional. Se da con esto el triunfo de las ideas de John Locke, especialmente en las ideas de división de poderes, ya que hay un poder ejecutivo, el rey, un poder legislativo, el parlamento. También inspirado en John Locke se va a establecer la tolerancia religiosa, aunque siempre va a existir un predominio, especialmente desde el punto de vista político, del anglicanismo. Bueno, vemos el gobierno de Guillermo y Ana, y ahora se pierde la amistad con Francia y con Luis XIV, y seguimos hablando de un crecimiento económico y de la aparición de un banco en Inglaterra que va a también generar un gran crecimiento económico. Bien, comienza entonces el gobierno de Guillermo y Ana y en 1701, por el acta de establecimiento, se va a establecer quién es la pariente más cercana sobre la cual va a caer la herencia en caso de que María muera sin descendientes y Guillermo y Ana también. Esta va a ser la princesa Sofía, electora de Hannover, o en su defecto sus descendientes, que es lo que va a suceder con posterioridad. Bien, una vez que muere María y Guillermo, siguen en el gobierno Ana y Jorge de Dinamarca. En este periodo haber un acta muy importante, la de 1707, que se considera el órgano legal por el cual nace el Reino Unido de la Gran Bretaña. En esta época, desde 1703 en adelante, se va a producir la Guerra de Sucesión Española, con grandes beneficios para los ingleses, y una vez muerta Sofía, como esta tampoco tiene descendencia, en realidad Sofía nunca llega a ser reina, sino que es el nexo. Una vez muerta Ana, va a seguir en el gobierno Jorge I, con quien comienza la dinastía de los Hannover en Inglaterra. Bien, y se forma entonces el Reino Unido de la Gran Bretaña. En 1714 muere Ana, con esto termina la dinastía de los Estuardo y comienza el gobierno de los Hannover con Jorge I. Bueno, muchas gracias, esperemos que el tema haya quedado claro y no tenemos problema en recibir consultas ya sea por el aula virtual o en las clases de consulta. Muchas gracias.